Que capta sin duda la atención y genera mucha tensión también, pues en la Sala Penal Nacional se estaba llevando a cabo la audiencia de prisión preventiva a cargo del juez Concepción Carhuancho respecto a los representantes de las empresas consorciadas. Esta semana hemos obtenido resultados que no habíamos visto antes, que nos hacen ver que las empresas consorciadas no habían sido investigadas oportunamente en este gran caso de corrupción. Para ello contamos en nuestros estudios con un abogado procesalista de renombre, prestigioso, el doctor Carlos Caro, con quien vamos a poder desarrollar todas estas incidencias que se han ido dando esta semana, que creo que han dado más resultados que en todos estos últimos años, que ya se conocían los grandes actos de corrupción liderados por las compañías brasileñas OAS, Odebrecht, Camargo y Correa. Doctor Caro, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Jenny. Gracias por la invitación. Nos habíamos encontrado el domingo pasado y reclamábamos, doctor Caro, que desde el Ministerio Público no se había emitido una apertura de investigación preliminar o se habría ampliado la investigación preparatoria en el caso de la Interoceánica, por lo menos donde el señor Alejandro Toledo ya tiene una orden de prisión preventiva. Durante esta semana hemos conocido que se ha dado esta apertura o esta ampliación de la investigación preparatoria. ¿Qué implica que esta decisión se haya tomado dejando transcurrir prácticamente 10 meses desde que el 21 de diciembre ya se conocían del año pasado estos graves actos de corrupción? Claro, yo creo que este tema a los propios investigados les debe haber caído por sorpresa y les debe haber sonado muy mal, ¿no? Porque ellos han estado a la espera, siempre decían, de una notificación. Y lo que había habido por parte de la Fiscalía son actos de corroboración en el expediente de colaboración eficaz del señor Barata. Ahora ya estamos escuchando cuáles son las pruebas que se han corroborado. Y desde luego ellos han sido incorporados directamente en la preparatoria. Lo normal, como correspondía, ¿verdad? Claro, lo normal, lo común es que alguien vaya a la preliminar, pero cuando los elementos de convicción ya adquieren cierta fuerza y se puede imputar concretamente a una persona hechos específicos, delitos específicos, la Fiscalía está autorizada a pasar directamente a la preparatoria. Y ahora todo se ha gatillado muy rápido porque se ha pedido, pero se ha incorporado a estas personas en la preparatoria y inmediatamente se ha pedido la prisión preventiva y hoy día se va a definir esa situación. A mí me parece de que el Ministerio Público está reaccionando, ¿no? Tal vez un poco tardíamente, pero creo que ahora está haciendo la tarea sobre estos temas que estaban pendientes de decisión y resolución. Y más allá de lo que se decida en relación a la prisión preventiva, lo importante es que ya exhibió que tiene un caso, ¿no? Tiene un caso que está siendo objeto de investigación, con lo cual está incluso bajo cuestión lo que la propia empresa, una de ellas, había ya exhibido estos días, que era un informe interno, ¿no? Así es, doctor. En el caso de la prisión preventiva, uno de los elementos, si bien es cierto, deben concurrir todos de manera conjunta, pero los que cobran mayor relevancia en la evaluación del juez es la obstaculización. El juez podría considerar como un acto de obstaculización que la empresa Graña y Montero haya contratado una empresa auditora internacional y haya realizado esta autoauditoría en la cual ha concluido que no habría cometido actos de corrupción? A ver, eso teniendo en cuenta que esto incluso ha iniciado en el mes de enero de este año. Claro, eso digamos podría tener alguna relación con los imputados solo en la medida que ellos hayan determinado, digamos, o hayan direccionado esta auditoría, ¿no? Eso es algo que tendría que ser de cargo de la Fiscalía. Entiendo yo que en el caso concreto de la empresa de la que estamos hablando, que es Graña y Montero, los dos imputados, entiendo, por lo que se ha dicho, por lo menos públicamente, ya no son parte, digamos, del directorio de la empresa, con lo cual habrían, suponemos, estado, digamos, al margen de este proceso que se ha realizado bien en los Estados Unidos y con una finalidad muy concreta, Jenny, que es hacer frente a las autoridades americanas, porque Graña es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, al igual que Odebrecht, y por lo tanto está sujeta a las normas anticorrupción, las normas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de manera que estaba obligada, digamos, a hacer una auditoría. Pero es muy importante poner a relieve algo que dijo el propio presidente del directorio de la empresa, que es el señor Augusto Bertel. Él dijo que la auditoría no acredita que no haya habido corrupción, lo que acredita es que no han habido pruebas de que no ha habido corrupción. Pero ¿y si podríamos concluir también que si nos dicen no ha habido corrupción o si ha habido corrupción, lo que es no hay pruebas, pero después de que ellos le hacen un recorrido a toda la documentación, a todos los trabajadores, ¿se pueden haber desaparecido esas pruebas en la ejecución de esta Esa es una posibilidad por la cantidad de años que han transcurrido, ¿no? Han pasado 12 años desde esa licitación y es un poco difícil que una empresa haya sido muy escrupulosa en lo que es la custodia de esta información. Ahora que venía para tu programa, yo escuchaba el requerimiento de prisión preventiva del fiscal
Y el fiscal ha puesto a relieve algunas cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Le ha puesto a relieve de que en verdad este neteo final en las utilidades se produjo recién en el año 2011. Es decir, no fue el 2005, 2007, 2009 ni 10, sino fue el año 2011, 6 años después, ¿no? Entonces, para el fiscal, este es un elemento de sospecha, porque dice, estos mayores riesgos, ¿cómo tú lo vas a calcular 6 años Riesgos después? adicionales, claro. Riesgos adicionales una vez que ya concluyó el proyecto. Entonces ahí tiene, digamos, Y uno de los un indicio argumentos, fuerte. doctor, en esta autoauditoría que se realizaron, dota de contenido a esta expresión de riesgos adicionales e indica que uno de esos riesgos adicionales que dio lugar a un mayor pago de utilidades se dio porque Odebrecht fue la empresa líder de todo el consorcio. Ujú. Empezando, no hay coherencia en decir riesgo y empresa líder. Claro, si hay alguien que tiene el frontis, digamos, de la operación, alguien que lidera, en principio, esta empresa, digamos, con la larga y trayectoria de experiencia que tenía. Hay que recordar que Odebrecht fue fundada en Perú, Odebrecht Perú fue asentada en el año 1979. Así es. Estamos hablando de una empresa que tiene ya casi 40 años en el mercado peruano. Entonces, que no pueda calcular esos riesgos adicionales es algo que ellos tendrían que probar y de qué manera, digamos, eso ha influido en la determinación final de las autoridades, de las utilidades, ¿no? Hay un dato adicional que ha señalado el fiscal en su requerimiento y es que él ha citado declarar como acto de corroboración a los auditores de Pricewaterhouse que han, digamos, auditado las utilidades, ¿no? Y los auditores han dicho de que a ellos les parece inusual de que haya habido este tema de los riesgos adicionales, pero que para ellos, digamos, no es un tema observable en la medida que es un acuerdo entre privados y entre privados se pueden regalar la plata si quieren. Ellos no han hecho una auditoría forense para buscarse ahí delito de evasión tributaria u otros. Ellos han hecho una auditoría simplemente para que las cuentas estén neteadas desde el punto de vista formal. Y si hay un acta de directorio, ellos no la cuestionan, pero sí dicen Que les llama la les atención. llama la atención, que es inusual, Porque que es extraño. precisamente este trabajo que hizo esta empresa ha versado sobre los riesgos adicionales. Es por eso que salta a sospecha, y si bien es cierto ya los representantes sobre quienes se pide la prisión preventiva el día de hoy ya habían dejado de serlo en este año, el hecho de hacer esta auditoría y dirigirla, ¿no?, como objeto sobre los riesgos adicionales, que es precisamente donde se estaría observando en cómo se repartieron las utilidades y cobra coherencia la declaración del señor Barata al decir que había una fórmula, ¿no? Graña y Montero sabía y que había una fórmula de distribución. Entonces, es por eso que retorno a mi pregunta, ¿no? Si bien es cierto, tendría que establecerse el tiempo en el que estuvieron o no estuvieron estos representantes, pero no dejan de ser dueños, ¿no? No dejan de tener influencia en la institución sobre la cual ellos necesitan que se limpien las pruebas que finalmente los van a comprometer en el futuro. En esa medida yo le preguntaba si es que el juez puede valorar esta acción como un acto de obstaculización, que si bien es cierto, ¿no? Se puede tener siempre como un dato periférico, pero para tenerlo como un dato central y motivar en ello una decisión tendría que la Fiscalía conectarlo, ¿no? Conectarlo. Y hoy día no lo ha mencionado el fiscal, hasta donde yo he escuchado el requerimiento completo de la Fiscalía. El fiscal no lo ha mencionado como un elemento de convicción para el riesgo o peligro procesal, ¿no? Creo que además porque a él no se lo han entregado. O sea, creo que hemos escuchado todos de que el informe existe, pero no se le ha hecho llegar seguramente a la Fiscalía el documento final, ¿no? Y ahora, digamos, Pero causa razonamiento... sospecha porque el fiscal podría constituirse o pedir una incautación, ¿no?, ante el Poder Judicial exactamente de ese documento, y más aún si tuviera la premura de sustentarlo en una orden de prisión preventiva, porque los elementos de la prisión preventiva, graves elementos, la existencia de elementos graves y fundados, pena superior a 4 años, obstaculización, peligro de fuga y obstaculización. El peligro de fuga, ¿cómo lo estaría sustentando? Creo que la obstaculización sería, digamos, el elemento fuerte que debería explotarse en esta circunstancia, porque hay que acreditar la existencia de los requisitos. Sí, sí. El día de hoy el fiscal lo que ha señalado son 3 temas importantes sobre el peligro procesal. Uno, ha dicho que la mayoría de estos señores tienen sendos viajes al extranjero. Y mucha facilidad para salir. Había puesto a relieve una cita del doctor San Martín, en el sentido, usando las palabras de la Fiscalía, de que no puede haber, digamos, una justicia penal para ricos, una justicia penal para pobres, ¿no? Un pobre, por el hecho de ser pobre y que no pueda viajar, entonces de consecuencia lo meto a prisión preventiva, y a uno que está en una situación inversa, pues entonces lo puedo favorecer de esa manera. Entonces, para que no haya 2 estándares, la Fiscalía reclama
de que esta facilidad para viajar, para poder escapar de la acción de la justicia, ha puesto algunos ejemplos por ahí, es un elemento que tiene que ser valorado. Segundo, ha puesto de relieve el tema de organización criminal. Dice que aquí hay una organización criminal y en el caso Heredia Humala, ese ha sido un elemento fuerte para efectos de confirmar la prisión preventiva. Y lo tercero que ha puesto de relieve es que en el caso de alguno de ellos incluso tiene nacionalidad extranjera. Uno de ellos tiene nacionalidad italiana, lo que significa que en verdad podría suceder que en algún momento vaya Doctor a Caro, los Maiman, se refugie en su país. Y, ¿No considera usted estos elementos propuestos demasiado débiles por cuanto sustentar de que se trata de una organización criminal, pero el fiscal no ha aperturado la investigación formalizado por organización criminal? Él mismo lo ha dicho en su requerimiento, ¿no? Yo en lo personal creo de que acá hay un caso ¿Cómo le va a dar la prisión preventiva Claro, si es que no está yo sustentando? creo que hay un caso muy fuerte seguramente para ir a juicio y eventualmente definirse ahí la responsabilidad o no de los imputados. Pero yo creo que el tema del Claro, peligro porque si usted procesal nos indica que esos son los argumentos que realmente no son argumentos a mi no juicio son contundentes, poderosos, ¿no? no son argumentos poderosos. contundentes, ¿no? Entonces, pero ahora tengamos en cuenta también... Porque lo primero que le dirá el juez al fiscal, usted me dice que son una organización criminal. La investigación está Contra ellos no está aperturada por incorporada. asociación ilícita para delinquir. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro. Y ese es Entonces, uno de los cuestionamientos más fuertes que versa sobre la fiscalía, ¿no? ¿Por qué hasta el día de hoy no aperturan por asociación ilícita para delinquir? Y es algo en lo que yo coincido plenamente contigo, porque hemos visto otros casos, partidos políticos o incluso empresas, que se les ha abierto ya la investigación bajo la ley de crimen organizado. Así es. Pero en este caso de Odebrecht, hasta donde yo he sabido, por lo menos en ninguno de los procesos se ha alegado la existencia de que Odebrecht es una organización criminal, más allá de lo discursivo, me refiero a la apertura, como tú dices. Claro, doctor, porque tipo mire, penal. tal vez un poco para que nuestros oyentes nos entiendan y no desaprovechar la importante presencia del doctor en nuestros estudios, lo que está sucediendo en esta investigación es una organización de talla internacional, organización criminal de talla internacional liderada por, en este caso, por la empresa Odebrecht, ¿verdad? Efectivamente. Que habría actuado en el Perú de manera persistente en el tiempo y reiterada. Es decir, interoceánica, línea 2 del metro, hasta el gasoducto que hemos visto que se ha resuelto el contrato este año. Es decir, estaríamos ante ese requisito, ¿no? Esa reiterancia en el tiempo, ¿no? Un conjunto de personas que se unen para cometer delitos reiterados en el tiempo. Primer interrogante. Se manda a una fiscalía de corrupción y no a una de crimen organizado, la cual desde el primer día, si le llegaba esta investigación, obligatoriamente tenía que aperturar por asociación ilícita para delinquir. Se manda a una de corrupción de funcionarios, que si bien es cierto, podía haberlo aperturado y ya no podría llevar a cabo esa investigación. Pero lo insólito es que hasta el día de hoy no lo hace. Tanto es así que hay esta incongruencia, doctor. El juez que está viendo esta audiencia es uno de crimen organizado, de la Sala Penal de la Nación. Sí. Y quien está sentado al frente es un fiscal anticorrupción. Que si bien es cierto, si hubiera aperturado por asociación ilícita, ya se habría naturalizado, ¿no? Ambos, Poder Judicial y Fiscalía. Sí. Pero lo insólito es que tanto es así que se está violando este principio del juez natural, es que el fiscal es anticorrupción y no ha aperturado por asociación ilícita. Sí, para ha habido delinquir. pues una desinteligencia regulatoria, porque hay que recordar que la Sala Penal Nacional Anticorrupción no existía al momento en que se inician estos casos. Y estos casos van a la Sala Penal Nacional porque se había incorporado el tipo penal de lavado de activos. Entonces, Así el es. más grave, el fuero trayente era la Sala Penal Nacional. Así es. Y luego, en la Sala Penal Nacional solo se han quedado dos casos, digamos, de los casos de Odebrecht. Se ha quedado el caso, digamos, de la vía expresa de la Costa Verde, el caso del señor Félix Moreno, y se ha quedado el caso del señor Toledo. Todos los demás se han ido ya, digamos que hacia el nuevo sistema, pero esa incoherencia ahí se mantiene, ¿no? Como la que se mantiene también en el caso de Coteva, porque esos son dos casos que tendrían que haberse acumulado hace tiempo, y no el caso de Coteva seguirse todavía tramitando bajo el viejo código y ante un juez ordinario, Claro. lo cual es un absurdo. Es un absurdo, pero continuemos, doctor. Asociación ilícita para delinquir. No se manda crimen organizado, se manda corrupción de funcionarios. Se han aperturado casos por separado, interoceánica y por tráfico de influencias, que ya lo declararon prescrito, y por colusión prácticamente a insistencia de la Procuraduría, porque si no, solo seguiría por tráfico y si ya hubiera prescrito ya no hay caso. Claro. Aparte hay otra investigación con otro número sobre la línea 2, aparte sobre el tema del Callao, aparte sobre el tema de Cusco. Entonces, prácticamente no sería un error, sino es un plan que se está llevando a cabo, es no te aperturo por asociación, aperturo por casos separados, ¿verdad?
Pero hoy día voy a la audiencia de prisión preventiva y digo que es una organización criminal. Claro. Y hay que recordar la experiencia de los casos de Montesinos y Fujimori, ¿no? En todos esos casos, la apertura incluía asociación para delinquir, que en el camino se debatía y muchas veces archivaba asociación, Claro. y en otros había condena. Pero, digamos, estaba justificada la investigación bajo esos términos. Y acá esto es algo que debió también suceder así. Solo que la Fiscalía en este punto ha sido muy flexible, muy laxa, digamos, en no incorporar... Yo le llamo irregularidades en el ejercicio de la función y presunta comisión de ilícitos penales en el ejercicio de la función. No incorporar el delito que correspondía, además, a la luz de su propio discurso, ¿no? Propio discurso. O sea, el crimen organizado, pero no imputar ese delito ni aplicar la ley de mención, ¿no? Digo que soy monja y no me ponga el hábito. Algo así. Y así voy a comulgar. Eso está haciendo el fiscal Hamilton Castro. Adicionalmente, doctor, dibujando la organización criminal, ¿quiénes serían los cabecillas? ¿No? Ya, si hablamos de Odebrecht netamente, porque hay otros casos donde están otras empresas, perdón. Encabezaría Odebrecht y a continuación vendrían presidentes de la República, ¿verdad? Y a continuación vendrían funcionarios públicos como ministros, servidores públicos y también la participación de funcionarios de las empresas, ¿no? O sea, por un lado tendríamos la cúpula Odebrecht, pero Odebrecht no se ha presentado sola, sino viene como consorcios con Graña y Montero casi siempre y otras empresas. Entonces, en la cúpula tendría que estar el consorcio, ¿verdad? Exactamente. El consorcio. En la cúpula debería estar, digamos, la empresa, digamos, el factor común siempre es el grupo Odebrecht, ¿no? Con todas sus ramas, digamos, con sus 64 personas jurídicas. Dentro del país y fuera del país, y además una organización criminal transnacional o internacional. Transnacional, así es. Entonces, luego, digamos, hay que ponerlos en el mismo nivel a las empresas que hayan podido participar, ojo, a sabiendas, ¿no? Con pruebas y lo que fuera, de, digamos, estos actos. Como el caso de Graña y Montero. Claro, porque han habido casos en los cuales han habido consorcios donde el consorciado ha tenido el 1%, el 2%, y seguramente en esos casos eran consorcios solamente para completar, digamos, el porcentaje, pero, digamos, no han tenido ningún control seguramente de lo que haya podido suceder. Pero en otros casos no han habido consorcios que han tenido, como dijo el propio señor Odebrecht, una participación activa, ¿no? Digamos, en todos estos procesos, ¿no? En ese caso, estos habrían podido participar como agentes de corrupción. Entonces, son el brazo, digamos, corruptor, y luego está del otro lado el brazo corrompido, que es el grupo de funcionarios públicos. Entonces, ¿quiénes serían los integrantes de la cúpula? El consorcio, o sea, la empresa Odebrecht y todo aquel que a sabiendas se consorció para llevar a cabo. Sí, y esto hay que verlo como ha dicho la Corte Suprema, ¿no? Puede haber, digamos, una organización criminal permanente, que es Odebrecht, pero luego pueden haber muchas organizaciones criminales creadas para casos concretos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya estamos hablando que es un caso transnacional, ¿no? Que ha operado en por lo menos casi toda Latinoamérica. Entonces, pondríamos a continuación que el brazo, digamos, corruptor era Odebrecht, ¿no? Y el que se corrompió fue los funcionarios públicos, encabezados por los presidentes de la República, a continuación los funcionarios, presidentes regionales y ministros, ¿no? Y particulares como muchos abogados que han aparecido emitiendo, digamos, opiniones legales que permitieron que se vaya contra la ley. Exactamente. Entonces, lo que tendríamos primero en esta pizarra es la organización criminal. Sí. Entonces, el primer delito por el que tendría que aperturarse sería asociación ilícita para delinquir, porque los tengo todos dibujados. Y ese es un delito autónomo, porque todas estas personas conscientes se juntaron para cometer delitos en el tiempo. A continuación, le puedo imputar otros delitos de manera autónoma, ¿verdad? Por ejemplo, si ya nos ponemos a hablar en el tiempo, en una línea de tiempo, desde hace 40 años, ¿en qué obras se han cometido delitos? Interoceánica. Entonces empieza mi investigación dentro de esa investigación de organización criminal por el caso Interoceánica. Entonces ahí dibujaré, pues, ¿no? Presidente Alejandro Toledo, integrantes de Proinversión, abogados, ¿no? Y la empresa Odebrecht, la que participaron, ¿no? Y luego tendré la línea 2 del metro y así iré dibujando. Caso por caso. Caso por caso, pero dentro del marco de una organización criminal. Eso es lo que propiamente debería ocurrir. Es lo que corresponde, y eso puede implicar que en algún caso concreto alguien pueda ser condenado por delitos comunes y no necesariamente por delito criminal, ¿no? Así es. Pero es el marco de la investigación, el mapa. Claro, se han visto casos, por ejemplo, en el caso de la Centralita, hay personas que están por asociación ilícita para delinquir, por lavado de activos, por corrupción de funcionarios, y otros que están solo por asociación ilícita para delinquir, porque solo sirvieron a la organización sin cometer otros delitos, y hay otras personas que están solamente por delitos autónomos, ¿no? Por falsificación de documentos, aquel que falsificó una factura
para determinado hecho que también está incluido, pero no está ni por organización criminal, ni por lavado de activos, simplemente cometió ese delito y por eso es sancionado. O sea, no implica que en este momento, si se aperturara por asociación ilícita para delinquir, no implica que luego, ¿no?, ciertas personas que no están comprendidas puedan ser excluidas en ese hecho. Entonces, doctor, en esa línea, el hecho, ¿cuál es la diferencia entre que el día de hoy se investigue o no por asociación ilícita y de manera autónoma por otros delitos? Por ejemplo, en este momento solamente tenemos tráfico, colusión y lavado en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Las penas se agravan? ¿Cuál sería, digamos, el gran perjuicio por no estar investigando hasta el día de hoy por asociación ilícita? A ver, hay varios temas acá, ¿no? Uno, si uno investiga por asociación para delinquir, digamos, uno tiene un perfil mucho más completo para poder explicar desde el punto de vista de una imputación que esto no ha sido un hecho casual, que esto no ha sido un hecho, digamos, eventual, que esto ha sido lo que tú has llamado una situación continua a lo largo del tiempo y por años, y que Odebrecht tenía como mecanismo captar, digamos, favores de funcionarios públicos para poder obtener su... Nos quedamos ahí, doctor. Tenga la bondad, nos vamos a una pausa comercial para que podamos desarrollar de manera extensa este tema. Son las 11:31, nos vamos a una pausa. Defensa de la verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. Continuamos con nuestro programa, queridos oyentes, son las 11:39. Estamos en Defensa de la Verdad, un día muy importante en el cual desde la Sala Penal Nacional vemos cómo se va desarrollando la audiencia de prisión preventiva contra los representantes de la empresa Graña y Montero, JJ Camet, y la empresa ICSA. Y estamos aquí con el doctor Caro desarrollando estos cuestionamientos contra el accionar del Ministerio Público. Hemos tomado conocimiento que los argumentos son débiles por parte de la Fiscalía en tanto quieren acreditar la existencia de obstaculización. En segundo lugar, el fiscal Hamilton Castro ha expuesto que se trata de una organización criminal, ¿no? Sin embargo, no ha aperturado por el delito de asociación ilícita para delinquir. Y aquí nos encontrábamos en un punto muy importante, pues que el doctor Caro estaba dibujando lo que sería la organización criminal y cómo es que debería procederse en cada una de ellas. Estaba usted explicándonos, doctor. Continúe. Claro, que yo creo que lo central para la Fiscalía sería incorporar en todos estos casos la figura de organización criminal, porque es lo único que va a permitir entender cómo acá ha habido una actividad permanente de parte de Odebrecht durante los últimos casi 40 años y cómo en episodios concretos durante determinados periodos presidenciales, regionales, municipales, ministeriales, iban captando, digamos, a las personas para hacerse los proyectos correspondientes. Entonces, hay un gran marco general al cual no se puede renunciar. Es como que hay un informe de la Comisión de la Verdad que hable, digamos, de hechos de terrorismo específicos, pero no hable, pues, de todo el episodio de violencia que se vivió en el país. Algo parecido. Algo así, claro, algo que así, sí. ¿No? Incoherente, ¿no? Claro, algo que, en el caso de Montesinos un contrasentido. Hay que recordar de que siempre las imputaciones eran por asociación para delinquir, ¿no? Eso no significa de que todos sean parte de una mafia, simplemente que es un marco inicial para la investigación y en el caso concreto se va delineando los grados de intervención. Esta investigación, doctor, en manos del fiscal Hamilton Castro, data del 26 de diciembre del año 2016 como líder puesto por el fiscal de la Nación en este equipo especial. Sin embargo, él tenía en sus manos lo mismo, que eran las investigaciones de las empresas brasileñas, incluso la comisión Lavallato, liderada por el congresista París, le había mandado información que el día de hoy se está revelando que ya existía. Entonces, estamos hablando de un fiscal que conoce, que sabe, antes incluso del 26 de diciembre, que esto es una organización criminal y no apertura por asociación ilícita para delinquir. Está llevando casos por separado. Y sobre todo, nos nace una interrogante muy preocupante en tanto a las empresas como persona jurídica, sujeto de la investigación penal. En este caso, lo que vemos son pedidos contra los representantes, que en efecto tienen que estar, ¿no?, en la investigación. Pero tenemos a una empresa que actuó, ¿no?, que en el ejercicio, ¿no?, del objeto de su creación, ¿no?, cometió actos de corrupción, en colusión, ¿no?, con los integrantes de la administración pública, pero que debería ser integrada como persona jurídica pasible de la investigación penal. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué
no vemos que el fiscal Hamilton Castro adopte esta decisión. Sí, yo creo que acá hay dos temas en mención, ¿no? Uno es la condición de las empresas como terceros civilmente responsables, que es el tema que ya está a cargo, digamos, de la Procuraduría, Ajá. que está haciendo su trabajo, y para ello el requerimiento procesal básico es que los empresarios, sean de Brasil o del Perú, estén incorporados como imputados en una investigación preparatoria. Por eso que habremos visto que la Procuraduría ha presentado el pedido para incorporar a estas empresas. Porque sus asociadas, representantes ya han están sido en la incorporados. preparatoria. Eso por un lado. Esa es la parte de la plata, el dinero. De la reparación del daño. civil. Así Bien, es. si hay condena, asumirán la responsabilidad solidariamente. Pero el otro tema que está muy desusado, y es una norma que tiene ya prácticamente 30 años en el Perú, es la norma de las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Así Penal. es. Esa norma, para que el público entienda, trae consigo una suerte de sanciones administrativas que no tiene nada que ver con la reparación ni tiene que ver con las penas que se puedan poner a los individuos. Así es. Son sanciones que pueden ir desde un cierre de la empresa, una clausura, una disolución de la persona jurídica, hasta medidas intermedias, como puede ser la suspensión de actividades. Entonces, acá tenemos una norma tan antigua que está envejeciendo sin ser utilizada y está pensada Para este tipo de casos. tipo de casos. Así Casos de es. corrupción, crimen organizado, casos de delitos medioambientales, etcétera. Entonces, se ha usado muy pocas veces en el Perú. Recordemos algunos casos muy rápidos. En el caso Utopía se declaró la disolución de Inversiones Así es. Gacianor. En el caso Binestrac se disolvió la persona jurídica porque esta había sido, digamos, también utilizada como medio de comisión del delito. Así es. Pero fuera de esos precedentes que son mínimos, luego hemos tenido una serie de procesos donde la Fiscalía, sobre todo en materia de lavado, pide que se incorporen las personas jurídicas, pero no han necesariamente llegado a sentencia condenatoria. Y ojo, esa parte del trabajo no es de la Procuraduría, ese es un pedido de la Fiscalía, porque como es imputación, Así es. tipo sanciones, Lo tiene que hacer toda la la parte Fiscalía. sancionatoria es de la Fiscalía. Entonces, el Ministerio Público tiene que poner eso sobre la mesa para debate, porque en cada caso, si es que se observa que la persona jurídica ha sido instrumentalizada como medio de comisión o encubrimiento del delito, entonces correspondería que las incorporen primero en el proceso conforme al Acuerdo Plenario 7 del 2009 de la Corte Suprema, sean incorporadas y ahí reciben el nombre de parte pasiva, así se les Así suele es. llamar, y luego de ello las empresas podrán ser, digamos, podrán ejercer su derecho de defensa y el día de la sentencia podrán ser eventualmente sancionadas con estas consecuencias accesorias. Es al margen de la reparación y al margen de la pena que podría corresponder a los individuos. Doctor, si la norma lo prevé, y esta es una obligación del fiscal, entonces él lo debe de hacer, debe de incluir, ¿no?, a las empresas como sujeto pasivo de la investigación, para que se aplique el artículo 105. ¿Por qué no lo hace? Yo creo que hay varias explicaciones acá. Primero, es algo inusual, no se ha hecho. No solamente el fiscal de mención, sino en verdad el Ministerio Público en el Perú casi nunca está pensando... Es decir, no se toca a las empresas. Exactamente. Y casi eso no se está las toca. generando que las empresas en el tiempo se empoderen y se conviertan en organizaciones criminales Y se fortalezcan. en y ese se fortalezcan en el tiempo. contexto. Claro, y yo creo que ese chip va a cambiar a partir del próximo mes que entra en vigencia esta famosa ley 30424 de responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Que la habían suspendido también en su ejecución un año, ¿verdad? Así es, así Ya es, debería haber así es. estado en aplicación este año, Debió haber entrado en pero el vigencia en gobierno... julio, pero se postergó hasta enero. Exactamente. Pero con algo positivo, porque finalmente el gobierno, una cosa positiva que hizo fue ampliar el catálogo, porque antes solamente existía, en la ley Humala, digamos, Ujú, solamente existía para casos de corrupción transnacional, que no hay en el país. claro. Perú no exporta corrupción. Perú más bien es, digamos, destino de la corrupción extranjera. Exporta cocaína. Entonces, exporta cocaína, pero no corrupción. Entonces, era un tipo penal inaplicable, con lo cual ahora que se ha ampliado el catálogo va a regir para los casos de corrupción transnacional, para los casos de corrupción doméstica, para los qué casos de lavado. Yo creo que a partir del 1 de enero hay un gran reto de la Fiscalía y es que hecho nuevo de corrupción que se conozca va a implicar que la persona jurídica puede ser directamente imputada, sin necesidad de imputar a los individuos. Va a ser como una vía propia, paralela, ¿no? Yo creo que es momento de adoptar esas acciones, doctor, porque incluso si la situación continúa así con el fiscal Hamilton Castro, lo que está generando son precedentes negativos en la aplicación de la ley. Yo estoy denunciando el día de hoy una empresa española, Aldesa, ¿no? Y está ya teniendo un sistema de operar, de ganar licitaciones, estando sancionada. Pese a que está sancionada, la misma OCE le levanta la sanción y en atención a resoluciones de amparo que obtiene, finalmente vuelve a participar pese a su sanción. Luego empiezan a
ganan la licitación, obtienen millones de adelanto y luego paralizan la obra. Y todo se dirige a un arbitraje. Entonces yo digo, si esta empresa en este momento, que no es investigada todavía, dice, me acojo a la colaboración, va a exigir lo mismo. Va a decir, me acojo, no me incorpores a la empresa como sujeto, ¿no?, pasivo de la investigación. No me plantees embargos, solamente a determinados representantes los puedes tocar. Y al final te pago la reparación civil que yo quiera. Tarde, mal y nunca, ¿no? Tarde, mal y nunca. O sea, y no una empresa, claro, sino todas las empresas que están cometiendo actos de corrupción en este momento. Es algo muy importante que el público tiene que entender, ¿no? El sistema penal tiene muy mala fama en lo que es recuperación de activos, es decir, recuperación de indemnizaciones, ¿no? Todo el mundo ve la parte de la pena, condenar o no condenar, prisión preventiva o no. Pero hay un tema clave que es el tema de la reparación, ¿no? Entonces, ahora hasta los periodistas ya prescinden de la reparación. Dicen, ¿qué importa la reparación? Claro. La cosa es que, un momento, claro, son millones y millones de dólares que nos tienen que pagar como reparación civil. Yo creo que el reto de la Procuraduría es especializarse y convertirse en su día tipo una pequeña SUNAT, experta, digamos, en buscar el dinero, cobrarlo realmente, incautarlo. Y es un reto importante porque, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Acá en el Perú, nunca las procuradurías han ido a buscar la plata afuera, pero muchas empresas sacan su plata de Perú, se la llevan con el 003 o sin el 0003, se lo llevan, y en verdad la Procuraduría tiene la potestad, y eso implica un tema de decisión gubernamental, darle el dinero a la Procuraduría para que lo pueda hacer y perseguir los activos en el extranjero, como lo hacen otros países. ¿Por qué crees que Estados Unidos o en los arbitrajes internacionales se puede, por ejemplo, embargar un avión? Se puede embargar, por ejemplo, un barco que está en un puerto internacional. Se puede, porque la ley lo permite y el sistema utiliza las herramientas de la ley. Acá debería de poder pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, que los procuradores vayan a Brasil. Doctor Ramírez, escuche, por favor. A embargar los bienes en Brasil. Claro, eso implica una decisión política, ¿no? Pero si no son autónomos, doctor, no pueden hacer nada. Claro, que les tienen que dar plata para que vayan allá, porque es tan importante buscar, digamos, la reparación como perseguir el delito. Si los fiscales viajan para interrogar... Tiene que viajar el procurador. El procurador también tiene que viajar para buscar la plata. La plata, así es. Es su trabajo. Es su trabajo. Para eso, digamos, están contratados y para eso el Estado les tiene que dar las herramientas para lograr ese objetivo. Una pregunta directamente relacionada ahora que hablamos del procurador y ahora que hablamos del procurador Ramírez exactamente. Esta semana se ha resuelto desde el Poder Judicial, ya corrigiendo la decisión unilateral del fiscal Hamilton Castro, la exclusión del señor Jorge Barata. No existe una norma que exija que mientras un colaborador esté siguiendo su procedimiento tenga que ser excluido de la investigación. O sea, propiamente podía haber continuado en su condición de investigado hasta el final y que se le dé la exclusión como el premio a esa colaboración, que es lo que realmente la ley contempla. Sin embargo, el juez ha resuelto esta semana la exclusión del señor Jorge Barata y la liberación de su patrimonio. En primer término, doctor, el procurador apeló, que es lo correcto, porque si se levantan las medidas cautelares, lo que está afectándose directamente son sus intereses, ¿no?, a defender, que son la reparación civil. Pero insólitamente luego se desistió. Pero ha quedado una pregunta, doctor, en el aire. Cuando le formalizan investigación preparatoria al señor Barata, es el único momento que se genera, ¿no?, para que la Procuraduría pueda solicitar que la empresa Odebrecht sea considerada tercero civil responsable, porque el señor Barata fue representante de la empresa Odebrecht. Es decir, el fiscal no lo incluye como persona jurídica pasible de investigación, pero la Procuraduría, una vez que vea incorporado a Barata, pide que se le incluya a Odebrecht como tercero civil responsable. Hemos transcrito el audio, hemos analizado, doctor, y simplemente no hay un pronunciamiento sobre la condición de tercero civil de la empresa Odebrecht. Tengamos en cuenta que la única forma en la que se la pudo considerar así fue porque Barata, en su condición de representante, fue formalizado en la investigación preparatoria. ¿Qué podemos entender? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué queda esta condición de la empresa Odebrecht? Porque si es así, ya no estaría ni como tercero civil. Claro, acá hay varios temas que comentar, ¿no? Primero, el fiscal quiso sacar al señor Barata de su condición de imputado unilateralmente. El juez lo descubre, el juez se da cuenta y el juez lo observa y el juez dice que eso no es posible. Por eso que tuvo que haber esa audiencia donde se iba a discutir la exclusión o no del señor Barata.
Que sus declaraciones, su testimonio puede ser fundamental para todos los casos, seguramente, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema del pulso en la negociación en términos legales, ¿no? Para que el público entienda que es un tema acorde a la ley, ¿no? Es decir, ¿no? En la colaboración te doy más en tanto obtengo más información que me desarticule a la organización criminal como tal. Lo que evidentemente no sabemos hasta hoy día es cuál es el acuerdo entre el señor Barata y la Fiscalía, pero parece que el acuerdo es un acuerdo de inmunidad, porque total y patrimonial. Claro, porque hay que recordar que muchos de los casos los colaboradores eficaces se acogen en el camino, como el señor Belaún del Ocio, que se ha acogido a la colaboración, pero ya una vez que ha estado traído al Perú. Pero preso, una vez que ya no tenía salida, estaba preso, o sea, ya no había forma de. En apariencia, por lo que podría pensarse, ¿no? A la luz, digamos, de la línea de tiempo, es que él voluntariamente se acerca a través de sus abogados y ofrece ser colaborador eficaz. Eso a alguien le puede dar una ventaja inicial, ¿no? Porque además estaba fuera del país, en Brasil, refugiado, en cierto modo. Y claro, digamos, comiendo canchita y negociando, digamos, a la distancia, ¿no? Claro, y no como el señor Alejandro Toledo que está a salto de mata. Claro, exactamente, que está, digamos... Los dos están fuera, pero uno está a salto de mata, no se puede mover de donde está. Está protegido, sí, pero no se puede mover. En cambio, el señor Barata puede hacer lo que quiera en tanto las imputaciones que salgan del Perú. Exactamente, y ahora, yendo al fondo de tu pregunta, ¿no? Si Odebrecht puede ser o no tercero civil en este contexto, yo creo que sí, por varios motivos. Primero, porque en esa audiencia no se ha definido la situación de la empresa. Si no hubiera sido citado el abogado de la empresa y solamente estuvo el abogado del señor Barata, que entiendo también es el abogado de la empresa, pero no tuvo la doble condición y tuvo un doble discurso porque no hacía falta. Solo se ha discutido el tema del señor Barata. El juez ha dejado en claro que esa exclusión es una suerte de exclusión provisional, porque dijo que si la colaboración eficaz no prospera y no hay una sentencia de colaboración eficaz que excluye al señor Barata, él puede ser reincorporado en el proceso. Pero lo otro, Jenny, y es algo, digamos, en lo que siempre hay que ir buscando cosas o respuestas disruptivas, como esta idea de que los procuradores salgan a buscar la plata al extranjero, como lo hacen en otros países, lo hacen en otros estados. Sí, se conoce que los procuradores en otros países recuperan el dinero fuera. Así es. Lo que debería de buscarse acá en este tipo de procesos es que la empresa esté incorporada de manera autónoma, sin necesidad de que esté incorporado el individuo. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? O sea, como sujeto pasible de la tú que has sido fiscal y tú que has sido procuradora, siempre hay veces, los procuradores están mucho en la línea de decir, tengo que incorporar a la persona para que pueda incorporar yo a la empresa. Pero hay precedentes en el propio sistema anticorrupción peruano, donde pese a que el individuo no ha sido identificado, a la empresa se le incorpora porque ha sido la beneficiaria. Entonces, acá más que probar si Barata, para efecto de la reparación. La reparación. Doctor Ramírez, por favor, escuche, tome nota y mañana presente su escrito, por favor. O sea, independientemente de si fue Barata, si fue Odebrecht o si fueron los consorciados, lo cierto es que hay una beneficiada, que es la empresa. Así es. Con lo cual ya hay un factor ahí de probada, conexión, claro. Con números, con lo cual no hay necesidad siquiera de ir al tema de la responsabilidad vicaria, ¿no? Entonces, puedo yo iniciar procesos paralelos incluso, civiles, donde voy a demandar el daño, porque además date cuenta de que incluso el Código Procesal Penal nuevo establece que si un imputado es inocente, la reparación se puede mantener. Así es. Porque el estándar es más bajo. Recordemos el caso de O.J. Simpson, que fue excluido de la parte penal, se le archivó el proceso, porque el estándar es muy alto, el más allá de toda duda razonable. Pero por los mismos hechos, la muerte de su esposa, él fue hallado responsable civil y obligado, digamos, al pago de una indemnización, una reparación a la familia. Entonces, son dos estándares distintos. El estándar civil es más bajo que el penal. De manera que yo puedo darme con el caso de que una empresa sea excluida penalmente, su funcionario sea excluido, penalmente. Su representante. Sea responsable o en el mismo proceso penal o en un proceso paralelo. O sea, vuelve a darnos razón. En este momento, el fiscal Jamito Caso debió haberlo incluido como sujeto pasivo de la investigación. Así es, para el 105. A la empresa, independientemente de que ya estén incluidos sus representantes, Grañi Montero, JJ Camet, ICSA y a la empresa Odebrecht. Sí, esa posibilidad como está sujeto en pasivo. la ley, claro, el fiscal no lo ha hecho, pero el procurador lo debe de pedir. Y ese pedido sería procedente porque precisamente estas empresas habrían sido beneficiarias. Y más allá de que estén o no incluidos sus representantes, o sea considerado como tercero civil responsable, debería ser incluido como sujeto pasivo. Y la Procuraduría lo puede pedir para que el fiscal la haga suya, porque, digamos, como es una imputación, digamos, sancionatoria,
la Procuraduría no la puede presentar directamente al juez. ante el juez. Tendría que hacerlo, digamos, vía la Fiscalía. Y la Fiscalía tendría que asumir ese pedido y plantearlo. Digamos, es el marco legal. O sea, si es que, si es que de perseguir el delito se trata, claro, y de cobrar el pago de la reparación civil. Pero en este caso estamos viendo todo lo contrario, doctor. ¿Qué hacemos? Hay que esperar, digamos, a que la Fiscalía empiece a caminar, ¿no? ¿Cuántos años? Porque ¿Qué esperamos? Yo creo que con estas, por favor, con estas denuncias y, digamos, quejas que han habido desde la sociedad civil a favor y en contra del Ministerio Público, creo que el Ministerio Público ahora está sacando sus armas. Se han destapado varios casos en los últimos días y esperemos de que mantenga, digamos, como en el fútbol, el mismo ritmo, ¿no? Doctor, si la investigación estuviera aperturada por asociación ilícita para delinquir, dibujada la organización criminal, empresa, Odebrecht, consorciadas, presidentes de la República, presidentes regionales, alcaldes. En el caso de la señora Susana Villarán, se ha pedido una apertura de investigación preliminar. Es decir, no es proporcional con el accionar contra el señor Alejandro Toledo y los representantes el día de hoy de las empresas. Y se ha pedido un impedimento de salida del país. Si nosotros habláramos o ya estuviéramos dentro de una organización criminal, ¿no?, y bajo el delito de asociación ilícita para delinquir, las acciones tendrían que ser más proporcionales, ¿verdad? Porque ya estaríamos con hechos determinados, ¿no?, del accionar de la organización criminal, y en cada medida, ¿no?, si los hechos prácticamente se parecen, ¿no?, la señora Nadine Heredia es muy parecido a la señora Susana Villarán, ¿por qué en una tenemos prisión preventiva y en otra tenemos impedimento de salida? Esta omisión de aperturar procesión ilícita también no estaría generando este accionar desproporcionado que llama a la suspicacia, ¿no? Porque yo lo primero que puedo pensar es que porque hay algún tipo de pacto, algún tipo de arreglo, a ella le pido algo menos y a los representantes más o a otros menos, ¿no? Sí, a mí me parece que el caso selectivo de la señora Villarán es igualmente de grave que el caso de los señores Humala y Heredia. Y deberían estar en una audiencia con ellos, con esos señores de prisión preventiva. Incluso alguien podría decir que incluso hasta más grave, ¿no? Porque la señora ya era funcionaria pública. Funcionaria. Solo eran candidatos, ¿no? Así es. Entonces, la señora Susana Villarán ya era funcionaria y ella habría, digamos, participado en una solicitud de dinero para su beneficio personal. A mí me parece, digamos, particularmente curioso el argumento de ella y su defensa cuando señalan de que ella no se benefició. Nadie ha dicho que se haya llevado plata a su casa. Pero el solo hecho de que le hayan pagado la campaña, si ese fuera el caso, ya hace de que el beneficio sea directamente para ella, gracias a lo cual se quedó 24 meses más en el puesto. Así es. No pasó, digamos, por la vergüenza de una revocatoria y evidentemente embargando, digamos, los destinos de la municipalidad a empresas que tenían contratos con la municipalidad, ¿no? Así es. Y esa es la parte, digamos, que hace del caso un caso mucho más grave. Que daría lugar también a una investigación por enriquecimiento ilícito. Claro, porque esa debería, digamos, de ser una de las hipótesis que se podría manejar, y no solamente cohecho, ¿no?, así es, sino también eventualmente incluso enriquecimiento ilícito. Agradecemos su presencia, doctor. El tiempo nos ha quedado corto. Amable, qué maravilloso gracias. Haberlo escuchado. Un procesalista de primer nivel. Agradecemos mucho su presencia, doctor Caro. Y bueno, vamos a estar a la espera de qué es lo que resuelve el juez. Parece que la va a tener muy difícil porque los argumentos de la Fiscalía una vez más son débiles. Parece que...